Buenos días. Estamos en la clase número 13 de Sociología de la Educación del Centro Regional de Profesores Suroeste, Colonia del Sacramento, Uruguay. Bueno, mi nombre es Victoria Sotelo. Como sabrán, estoy, grabando las clases para que puedan tener acceso a las mismas en este contexto de pandemia. Espero que les sea útil. Hoy vamos a estar hablando de la sociología de la educación en el escenario actual. Voy a proceder a compartir pantalla. Bien, vamos a ir desde el principio. Bien, como ustedes saben, ya estamos llegando al final del programa. Estuvimos trabajando todo lo que es el interaccionismo simbólico. Bien. La sociedad de la información y la relación entre educación y empleo. Bueno, como les hablaba hace un rato, en este contexto resurge la teoría del capital humano. Hay una recuperación de la importancia económica de la educación y es observable en todos los textos de las reformas educativas de los países capitalistas avanzados y no avanzados o en los informes de los organismos internacionales. Ustedes recuerdan la teoría del capital humano de la década del 50, 60, bueno, resurge en el contexto actual. Se produce una innovación tecnológica que es el principal factor del cambio económico y social acelerado en las sociedades más desarrolladas, y hay transformaciones que sufre la organización de los procesos productivos y eso va a generar nuevos requerimientos de formación de la población. Bien, la sociedad de la información es un concepto que trabaja Manuel Castells, que es un sociólogo español. Podemos señalar que hay una importancia social de las tecnologías de la información y sus repercusiones en las transformaciones de la estructura social. Los cambios tecnológicos acaecidos a partir de los 70, estamos hablando del ordenador personal, el microprocesador o la ingeniería genética, suponen transformaciones que alteran no solamente las fuentes del crecimiento económico, sino también las relaciones económicas, sociales o culturales. ¿Qué nos dice Manuel Castells? Que, como les decía, es un autor contemporáneo, español, sociólogo, economista. Nos señala que Castells nos señala que la información es a la sociedad actual, que él llama informacional, lo que la energía fue a la revolución industrial. Bien, así que tomen en cuenta que todos estos cambios que tienen que ver con la computadora, el microprocesador, la ingeniería genética, suponen transformaciones que alteran tanto las fuentes de crecimiento económico como las relaciones sociales. Y lo que la energía fue en la revolución industrial, hoy por hoy lo es la información. Bueno, en este contexto podemos señalar que la sociedad de la información es la organización de las estructuras y relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que empezó hace unos años y que se basa en la implantación en todos estos campos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que se llama TIC. Nosotros le llamamos las TIC. Muy bien, en todo este contexto se da de alguna manera un renacimiento de un discurso político en donde se revaloriza el capital humano, que es factor clave para el acceso colectivo a una posición competitiva en las relaciones económicas internacionales y factor de mayor democratización de la vida social
por la creciente preponderancia del nivel intelectual sobre el material. Entonces, se revaloriza el capital humano. Esto está tomado también del texto de Javier Bonal, Sociología de la Educación, en donde nos habla de todas estas cuestiones. El conocimiento y el procesamiento de la información alteran las relaciones de poder entre los grupos sociales, que es una cuestión central en el análisis de la estructura de las clases en la sociedad postindustrial, y desplaza la división marxiana entre propiedad y no propiedad de los medios de producción. ¿Qué queremos decir con esto? En la nueva sociedad, el crecimiento económico y la productividad van a depender más del control de la información y de su aplicación a la gestión, producción y distribución de bienes y servicios, que de la combinación clásica de los dos factores de producción que eran el capital y trabajo. Entonces, lo que importa hoy por hoy es el control de la información y su aplicación, no tanto, más bien en la producción de bienes y servicios, y no tanto esa división clásica entre capital y trabajo. El papel de la información también tiene una importancia fundamental para entender la globalización de la economía, una economía en la que el flujo del capital, el mercado de trabajo, el proceso de producción, la organización, la información y la tecnología operan simultáneamente a nivel mundial. O sea, es una economía globalizada. Sus consecuencias sobre la preponderancia del capital financiero sobre el industrial hace que los países, genera las relaciones de dependencia entre países ricos y pobres, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? El papel de conocimiento experto y de la información, su acceso, uso y distribución, no es solamente el nuevo factor de estructuración del poder y de las diferencias sociales en las sociedades del capitalismo avanzado, sino que altera prácticamente todos los ámbitos de las relaciones sociales, los procesos de producción y organización del trabajo, la estructura de precios a nivel mundial, formas de comunicación interpersonal, necesidades de jurisprudencia, etc. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer en este curso. ¿En qué deben cambiar los sistemas educativos para adaptarse a los nuevos cambios económicos y sociales? Esto es lo que nos tenemos que centrar nosotros. O sea, la sociedad cambió. Entonces, ¿en qué deben cambiar los sistemas educativos para adaptarse a los nuevos cambios económicos y sociales? Bueno, acá tenemos un gráfico de la sociedad de la información, procesamiento, aprendizaje, resultado, nuevo orden social, ¿verdad? Datos, información, rasgos socioculturales, complejidad, estamos en un mundo virtual, la globalización, la diversidad cultural. Cada vez más se incorporan estos procesos digitales en la organización del trabajo. Es impensable por hoy en muchas ramas de actividad prescindir de una computadora. Y cuántas de nuestras relaciones interpersonales se han transformado a la virtualidad. Con la pandemia, ¿verdad? Estaban todas estas herramientas, existía un mundo digital, pero no lo usábamos tanto. Bueno, creo que hoy por hoy con la pandemia es incluso más patente los cambios. El cambio de sistemas de producción en masa, se da un cambio de los sistemas de producción en masa a modelos just in time. Entonces se da un pasaje de lo que se llama el taylorismo al post-fordismo, ¿verdad? Donde lo importante es la adaptación a la diferenciación individual en el consumo y la calidad del producto, es decir, que los consumidores buscan un producto diferenciado. Esto rearticula la relación entre producción y consumo e implica la reordenación del propio proceso de producción. El uso de las tecnologías de la información y la electrónica articulan el eje central del nuevo modelo de acumulación y repercuten sobre la organización del trabajo y sobre las necesidades de cualificación de la mano de obra.
La producción flexible, dice Rodríguez Guerra, conlleva formas de organización del trabajo que exigen un nuevo modelo de especialización flexible del trabajador, en el que lo que realmente importa es la capacidad de procesamiento de la información y la capacidad de generar conocimiento. ¿Tá? Entonces, lo que estamos en un cambio en el sistema de producción, como ya les dije, se produce ya no más en productos en masa, sino productos diferenciados que requieren la capacidad de procesar información y generar conocimiento, que esto es muy importante. Y en la clase próxima voy a destinar eh, el horario a explicar lo que es el taylorismo, el fordismo, el toyotismo, que bueno, son conceptos que me gustaría que los manejemos, ya que estos modelos de producción repercuten o deberíamos readaptar la educación a los mismos. Y ese es el desafío, pensar justamente cómo se vincula el ámbito educativo con el ámbito laboral o con el ámbito productivo, es decir, trabajo y educación. Yo creo que es muy apasionante, uno de los temas más interesantes de la sociología es vincular justamente cómo diseñar la currícula para que se adapte a las exigencias del mercado de trabajo. Bueno, se da el fin del taylorismo y como principio de organización del trabajo y el dominio de modelos postfordistas de la producción. Dependerá de los intereses particulares de la empresa, de qué se trate, de la capacidad de los trabajadores para empujar en esa dirección y de las posibilidades tecnológicas concretas. Es decir, algunas empresas todavía siguen produciendo en el modelo taylorista, o sea que depende mucho de los intereses particulares de la empresa y de cuánto los trabajadores impulsen ese cambio, ¿no? Las nuevas formas de regulación postfordista tienen y tendrán sobre las respuestas de los diferentes sistemas educativos. Las nuevas formas de regulación postfordista tienen un papel que jugar en las respuestas de los sistemas educativos. Hay modificaciones que afectan a los 4 sistemas de mensajes del conocimiento educativo: el currículum, la pedagogía, la evaluación, la organización y gestión, que constituyen la nueva orientación vocacionalista de la educación. Esto es un discurso y una política educativa orientados en función de las nuevas necesidades de producción y de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿cómo se va a vincular estos cambios en el sistema educativo, en lo que tiene que ver con el currículum, con la pedagogía, con la evaluación, y cómo eso lo vinculamos con las nuevas necesidades de producción del sistema postfordista? Bueno, acá tenemos una imagen de gente que trabaja con el conocimiento, con las redes de información a través de las distintas tecnologías de la información, tablet, computadora, pero bueno, cómo cada vez más aplicamos el conocimiento a los sistemas de producción y cómo cada vez estamos más globalizados, las empresas son transnacionales, en fin, se puede vender un producto, pero digamos, producir ciertas partes en determinados países porque la mano de obra es más barata, pero digamos, estamos hablando de un mundo globalizado, empresas transnacionales que tienen sedes en distintos puntos del planeta, pero que trabajan de manera articulada. Bueno, esto nos va a generar un desafío de introducir cambios en el modelo de formación. De este modo, la enseñanza del futuro debe educar más en habilidades que en contenidos, debe preparar para el trabajo en equipo, para la capacidad de uso de tecnologías de la información y para la capacidad de adaptarse a los acelerados cambios tecnológicos y productivos. Hay que recuperar la función expresiva de la educación
y una reducción de su carácter instrumental específico, a través de un discurso que refuerza la función de socialización escolar, es decir, por extensión laboral, y los aspectos actitudinales de la formación del trabajador, es decir, su ductilidad, su disposición al aprendizaje, su autonomía, su capacidad de decisión y sus habilidades comunicativas y de relación. Estas son las cuestiones que tiene que recuperar la educación para los nuevos cambios que nos exige el mundo del trabajo. Un trabajador dúctil que se adapta a los cambios, que está dispuesto a aprender, a formarse de forma continua, es autónomo, tiene capacidad de decisión, o sea, es algo muy diferente al trabajador en la situación, en la etapa del taylorismo. Estamos hablando de un trabajador que tiene que tomar decisiones, un trabajador que tiene que innovar, que tiene que trabajar en equipo y demás. El impacto de las nuevas tecnologías sobre la creación o eliminación del empleo y sobre la estructura y necesidad de las cualificaciones. Es decir, la sociología de la educación hoy por hoy está abocada a analizar el impacto de las nuevas tecnologías sobre la eliminación del empleo. Eso vendría a ser la sociología del trabajo y cómo necesitamos nuevas cualificaciones para este mundo tan cambiante. Y a eso nos abocamos los sociólogos de la educación. El nivel del valor de cambio de los títulos, la proporción y las modalidades de fracaso escolar o el comportamiento de la demanda educativa se convierten en objetos de estudio centrales. Es decir, algunos títulos cambian su valor, por qué hay gente que fracasa en su transcurso por el sistema educativo, cómo cambia la demanda educativa, ¿no? Son temas que estudiamos en la actualidad. Bien, el estudio del cambio de pautas en los usos formativos de los jóvenes y su inserción social y profesional. ¿Dónde se insertan los jóvenes? También es otro tema que nos interesa. Las trayectorias educativas y laborales. Y el impacto de las transformaciones sociales y económicas en la estructura y contenido de los sistemas educativos, donde destaca por su especial importancia el análisis del cambio curricular. La sociología de la política educativa, la sociología de la educación, con escasas excepciones, prescindió hasta entrados los años 80 de un análisis en profundidad de la educación como aparato del Estado, de las contradicciones a las que está sujeta y de las luchas entre los grupos de interés en la definición y aplicación de la política educativa. ¿Qué queremos decir con esto? En la actualidad nos importa mucho estudiar la educación como una política de Estado, es decir, la sociología de la educación había estado prescindente hasta entrado los años 80 de este tema. Entonces, no hay que olvidar que la educación es una política social, está sujeta a influencias y cambios que tienen que ver con la reproducción de la división del trabajo y la estructura de clases. Tienen que ver con eso, pero también con las relaciones de poder entre los grupos en el propio aparato político. Los problemas de financiación del Estado afectan las decisiones en el ámbito educativo y los procesos de desregulación o el coste político de un sistema educativo dual. Entonces, cada decisión que se toma desde el Estado va a tener, digamos, un impacto, pero tengamos en cuenta que el Estado también es una política social, está inmerso en dificultades en muchos países de financiación, y bueno, ya lo vemos en nuestro país, cada vez que se discute el presupuesto, siempre hay reclamos de distintos colectivos, del colectivo de los docentes, donde, bueno, se reclama una mayor inversión del Producto Bruto Interno a la educación. Uruguay destina hoy por hoy aproximadamente el 5% del PBI a la educación. Bien.
En fin, el análisis de Green o el de Ramírez y Goli sobre la constitución de los sistemas educativos públicos en las potencias europeas a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX muestran de forma convincente que son aspectos políticos más que económicos los que explican la formación de la escuela de masas, ¿no? La necesidad de formar ciudadanos dispuestos a luchar y morir por el país, se convirtió en un objetivo fundamental en aquellas naciones en guerra que luchaban por la patria o devastados por la guerra, trabajar para reconstruir la patria. La formación de la ciudadanía y la inculcación ideológica que conlleva es tarea fundamental de los estados, y estos encontraron en la educación pública el principal instrumento para guardar la nación. O sea que siempre la educación va a estar, digamos, dirigida por la política, por decisiones políticas. Ello no excluye en absoluto que los procesos de proletarización y las necesidades de formación de la mano de obra o los procesos de urbanización y el consiguiente aumento de la densidad de población y de los conflictos sociales sean fundamentales para interpretar los procesos y cambios educativos. Pero lo que está claro es que no puede excluirse ni históricamente ni en la actualidad el análisis de la dimensión política de los sistemas de enseñanza y de su importancia como instituciones de control social. Bien, la constatación de la importancia de la naturaleza política de las reformas educativas en los países capitalistas avanzados ha dado lugar a una línea específica de desarrollo teórico y de investigación aplicada al ámbito de la política educativa. Su análisis permite profundizar en aspectos como las políticas públicas de definición de la nueva oferta formativa, los cambios de desregulación en la administración y financiación del sistema educativo, el cambio en el énfasis discursivo, de la igualdad de oportunidades a la calidad de la educación. Ese es el cambio que se da en el discurso, se cambia de la igualdad de oportunidades a la calidad de la educación. Bien, las aportaciones de la sociología de la educación son fundamentales para superar dos limitantes que tiene el análisis sociológico. O sea, lo que se analiza es la política educativa. En primer lugar, la incorporación del análisis del Estado como autoridad, proveedor y administrador de la educación posibilita un tratamiento teórico del principio de autonomía relativa del sistema educativo respecto a los intereses de la clase dominante. La mediación del Estado sujeto a sus propias contradicciones invalida cualquier teoría de la instrumentalización de la educación por parte de una sola clase o grupo social. En la sociedad capitalista, los procesos y prácticas en el sistema de enseñanza son el resultado de un juego de fuerzas complejas y no una mera correspondencia de las necesidades de clase. Veamos aquí una reforma importante, la llevó Germán Rama, ¿verdad? Que llevó a la creación de las escuelas de tiempo completo. También creó los centros regionales de profesores en el interior del país, porque él veía que había necesidad de contar con profesores titulados en el interior del país, y para eso crea los centros regionales, dentro del cual nos encontramos nosotros, el Centro Regional de Suroeste, con una residencia donde jóvenes de San José, Soriano, pueden radicarse aquí y hacer sus estudios de profesores de secundaria. Bien, la reforma de Rama fue cuestionada porque señalan que se hizo a las espaldas de los docentes. O sea, sepan bien que en toda reforma a veces hay que contar con el apoyo también de los docentes, de los gremios de los docentes, para que esa reforma no sea resistida. Bueno, entonces, para finalizar, se trata de una división macro-micro de las dificultades para establecer un nexo entre el nivel de las condicionantes estructurales y el nivel de las prácticas, la polarización entre los enfoques de economía política,
o funcionalistas y los enfoques interpretativos han favorecido el avance de dos líneas paralelas sin puntos de conexión. Es decir, hay gente que estudia lo que pasa dentro del aula y hay gente que estudia las decisiones políticas de cómo instrumentar la educación. Entonces, la sociología de la política educativa, que vendría a ser una visión macro, supone la introducción de un mesonivel que otorgue un carácter dinámico al estudio de la educación. En efecto, la lógica de las decisiones políticas incorpora los límites estructurales básicos, facilita el proceso y el contexto para el desarrollo del modo de producción capitalista y el resultado de las acciones anteriores y del propio papel de los actores. O sea, se intenta generar una visión que conjugue lo macro y lo micro, que tome en cuenta aspectos como la organización y fortaleza de los sindicatos de profesores, la dimensión y la proporción de la escuela privada, la inercia institucional de los centros educativos, todo eso cómo incide sobre las orientaciones de las acciones políticas, es decir, son estructurantes de las mismas. Bueno, espero que la clase les haya sido útil. Nosotros la próxima clase vamos a hablar del Taylorismo y del postfordismo y cómo la educación de alguna manera tiene que acompasar los cambios en el mercado de trabajo, que acompase los cambios en el sistema productivo. De manera que yo les agradezco su atención, como siempre, y bueno, nos estaremos encontrando la próxima clase. Les agradezco mucho que hayan estado allí del otro lado y espero que les haya sido útil y bueno, sobre todo poder reflexionar sobre estos temas que son disparadores. Y cualquier duda o consulta, no duden en escribirme a victoria.sotelo@gmail.com. Muchas gracias.